El dolor no fue lo peor. Lo peor fue el silencio que siguió a los gritos, cuando los médicos salieron de la habitación con esas miradas que lo decían todo sin decir palabra. Carmen Solís, sentada en una silla de ruedas prestada del hospital público, miraba la factura médica en sus manos temblorosas mientras sus 3 hijos dormían acurrucados en las sillas de plástico de la sala de espera. Las cifras danzaban ante sus ojos como una burla. 847,000 pesos por la cirugía de emergencia que le había salvado la vida pero no las piernas, más los gastos del funeral de Roberto, su esposo, quien había muerto instantáneamente cuando el camión de carga perdió los frenos en el camino de la montaña. 6 meses. Solo 6 meses habían pasado desde que el metal retorcido del auto familiar se había tragado su antigua vida y la había escupido como esta mujer de 34 años, paralizada de la cintura para abajo, viuda, sin trabajo y agobiada por una deuda que crecía como un tumor maligno mientras los acreedores llamaban a su teléfono celular a cada hora. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. La ciudad de Veracruz, con su calor húmedo y sus calles empedradas que ahora eran obstáculos insalvables, se había convertido en una prisión. Carmen lo había intentado todo. Vender los pocos muebles que les quedaban después de que el banco embargara el apartamento, pedir prestado a familiares que la miraban con incomodidad, suplicar en las oficinas de servicios sociales donde los funcionarios, aburridos, le dijeron que su caso estaba en trámite. Pero los procesos no alimentaron a Diego, de 12 años, ni a Sofía, de 8, ni a la pequeña Valeria, de 5, que seguía preguntando cada noche cuándo volvería su padre. El hambre tiene un sonido específico. No es solo el rugido del estómago, sino el silencio de los niños que ya no piden comida porque saben que no hay. Es el sonido de las cucharas raspando el fondo de las ollas vacías y el crujido del cartón al usarlo como colchón porque vendiste las camas. Carmen vio a sus hijos dormir bajo las luces fluorescentes del hospital y sintió que su corazón se rompía en microscópicos fragmentos. Diego, su hijo mayor, había dejado de ser un niño la noche del accidente. Sus ojos habían perdido su brillo inocente y ahora reflejaban una terrible seriedad, la comprensión prematura de que el mundo no era justo y que mamá, a pesar de todo su amor, no podía protegerlos de la realidad. Sofía había desarrollado un tic nervioso, mordiéndose las uñas hasta que sangraban, y Valeria había dejado de hablar por completo durante 2 semanas después del funeral, comunicándose solo con los ojos. La culpa que sentía Carmen era física, un peso que se sumaba a la parálisis, oprimiéndole el pecho con cada respiración. Había sido ella quien insistió en tomar la carretera de la montaña para ahorrar tiempo camino a la boda de su prima. Fue su voz la que Roberto escuchó cuando dijo: «Vamos, estaremos bien», minutos antes de que la camioneta desbocada apareciera en la curva ciega. La orden de desalojo llegó el martes por la mañana, entregada por un alguacil que ni siquiera la miró a los ojos. 72 horas para desalojar el apartamento de 2 habitaciones que ya ni siquiera era legalmente suyo. Carmen leyó el documento oficial con manos que ya no temblaban porque había llegado a ese punto más allá del miedo, donde solo queda un entumecimiento frío y absoluto. No tenía a dónde ir. Su hermana en Puebla había dejado de responder a sus llamadas después de prestarle dinero que Carmen no podía devolver. Su madre había muerto años antes y el padre de Roberto la culpaba abiertamente por la muerte de su hijo, negándose a verla o ayudar con los nietos. Estaban solos, completamente solos, a la deriva en un mar de indiferencia urbana donde nadie quiere cargar con el peso de las tragedias ajenas. Esa tarde, mientras guardaba las pocas pertenencias que le quedaban en cajas de cartón, Carmen oyó a los vecinos susurrar en el pasillo. No intentaban ser discretos. «Pobrecita, pero así es la vida», dijo una voz aguda. «No puedo ayudar, tengo mis propios problemas.
respondió otra con una falsa lástima que dolía más que la brutal honestidad. Carmen apretó los dientes, sintiendo la furia mezclada con la desesperación en la garganta. No quería lástima, quería una oportunidad, una maldita oportunidad de volver a levantarse, metafóricamente, porque sus piernas nunca volverían a levantarse, y darles a sus hijos algo más que este miserable final. Fue Diego quien encontró la solución imposible, o lo que al principio parecía una solución. Su hijo mayor pasaba las tardes en el cibercafé barato de la esquina, usando las computadoras públicas para buscar trabajo desde casa y ayudar a su madre, una responsabilidad que ningún niño de 12 años debería tener. Entre anuncios de trabajo falsos y estafas evidentes, se topó con algo diferente. Un anuncio clasificado en un foro regional olvidado, escrito con mayúsculas temblorosas como si el autor tuviera prisa o miedo. Se vende, Posada La Milagrosa, pueblo pesquero de San Matías. 50 los. Solo personas desesperadas. Nadie en el pueblo la quiere. Por algo. El anuncio incluía un número de teléfono y una fotografía borrosa de una estructura colonial de 2 pisos, con paredes encaladas descascaradas y ventanas con persianas de madera torcidas. Parecía abandonada, fantasmal, pero era un edificio real, con techo, paredes y espacio para respirar. Diego imprimió el anuncio con sus últimas monedas y corrió de vuelta al apartamento, interrumpiendo a Carmen mientras ella separaba la ropa que les quedaba pequeña a los niños para donarla. «Mamá, mira esto», jadeó extendiendo el papel arrugado. Carmen lo tomó con escepticismo, recorriendo las líneas de texto con la desconfianza de quien ha sido estafado demasiadas veces con promesas vacías. $50, menos de 1,000 pesos mexicanos. El precio de una cena modesta en un restaurante de clase media, el precio de una propiedad entera que nadie quería. Las alarmas sonaron en su cabeza gritando «trampa», «estafa», «peligro». Pero otra voz, más grave y desesperada, susurró algo diferente. «Última oportunidad». Llamó al número esa misma noche, usando el celular que estaba a un solo pago de ser desconectado. La voz que contestó era la de un hombre mayor, ronca por años de cigarrillos y aire salado con genuina urgencia. «¿Se refiere al anuncio de la posada?», preguntó Carmen intentando sonar firme a pesar del temblor en su voz. «Sí, la posada», respondió el hombre rápidamente. «Mire, señora, no le voy a mentir. Nadie por aquí la quiere. Dicen que está maldita, que murió gente allí hace mucho tiempo. La heredé de mi tío y no puedo venderla ni quedármela. Si tiene $50 y no le teme a las viejas historias, es suya. Pero tiene que venir pronto, antes de que el municipio la declare en ruinas y la derribe». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa advertencia visceral que el cuerpo envía cuando el peligro es real. Una posada maldita. Muertes antiguas. Un precio absurdo. Todo en la situación gritaba «¡corre!». Pero ¿correr a dónde? ¿A la calle con 3 niños y una silla de ruedas? ¿A los albergues públicos donde violaban a mujeres en baños compartidos? ¿A la desintegración total de su familia cuando los servicios sociales decidieron que no podía cuidar a sus hijos y se los llevaron? «¿Dónde está San Matías?», preguntó con voz más firme, la voz de una mujer que ya había tomado la decisión antes siquiera de preguntar. «En la costa, a 3 horas al sur de Veracruz», explicó el vendedor. «Un pequeño pueblo pesquero. La posada está en el malecón, frente al mar. 8 habitaciones, cocina grande, patio trasero. Tiene todo lo necesario para funcionar, excepto... bueno, nadie se hospeda allí». Hizo una pausa larga e incómoda. La última familia que intentó vivir allí se fue a las 2 semanas. Dijeron que oían cosas por la noche, que las puertas se abrían solas. Pero creo que son solo chismes de pueblo. Ya sabes cómo es la gente con las casas antiguas. Su tono no era convincente. Él mismo le tenía miedo al lugar. Eso estaba claro. Carmen agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Hay electricidad? ¿Agua corriente?».
Sí, todo funciona. La estructura es sólida. Solo es cuestión de reputación. Reputación. Qué palabra tan limpia para enmascarar el terror. Carmen miró a sus hijos dormidos en el suelo del apartamento casi vacío, usando sus mochilas escolares como almohadas. Diego, que había dejado de ir a la escuela para cuidar a sus hermanas mientras ella iba a interminables citas médicas. Sofía, cuyas calificaciones habían bajado drásticamente porque era imposible concentrarse cuando el estómago le dolía de hambre. Valeria, que había empezado a mojar la cama de nuevo, un revés en el desarrollo que el pediatra del hospital público atribuyó al estrés traumático. ¿Qué era peor? ¿Exponer a sus hijos a una casa con historias de muerte o garantizar su lenta muerte en las calles de una ciudad que los había escupido como basura indeseada? «Haré una transferencia mañana», dijo Carmen, sorprendida por la firmeza de su voz. «Envíame los datos y la dirección exacta. Llegamos en 3 días». Colgó antes de que el hombre pudiera responder, antes de que cambiara de opinión, antes de que la cordura prevaleciera sobre la desesperación. Esa noche no durmió. Permaneció despierta en su silla de ruedas junto a la ventana, viendo las luces de Veracruz parpadear en la distancia, despidiéndose en silencio de la única ciudad que había conocido. Pensó en Roberto, en cómo siempre había querido vivir cerca del mar, en cómo había fantaseado con abrir un pequeño restaurante en la playa donde pudieran criar a sus hijos con arena entre los dedos de los pies y sal en los labios. Quizás esta era una respuesta retorcida a esos sueños, una versión de pesadilla de lo que habían planeado juntos. O quizás era simplemente todo lo que le quedaba, una apuesta imposible. Una propiedad maldita a cambio de $50 y la esperanza de que los fantasmas fueran más misericordiosos que los vivos. La transferencia bancaria consumió casi todo el dinero que les quedaba. Carmen vendió su anillo de bodas. El único objeto valioso que conservaba, la última pieza tangible de Roberto, a un comprador de oro del centro, quien le ofreció una fracción de su valor real, sabiendo que no tenía poder de negociación. Con ese dinero le pagó al vendedor los $50 y compró boletos de autobús a San Matías. No boletos normales en el autobús turístico con aire acondicionado, sino asientos en el camión de segunda clase que paraba en cada pueblo olvidado, el que transportaba a los granjeros con sus gallinas y sus bultos de mercancías. Era todo lo que podían permitirse, y el viaje de 3 horas se convertiría en 6, pero al menos los llevaría allí. El día de la partida amaneció gris y húmedo, con esa neblina costera que hace que todo parezca un sueño borroso. Carmen supervisaba a Diego y Sofía mientras cargaban las 4 cajas de cartón con sus pertenencias. Ropa usada, algunos libros escolares que Carmen se negaba a vender porque creía en la educación como única salida. Fotografías familiares y la pequeña caja metálica donde guardaba documentos importantes. Actas de nacimiento, el certificado de defunción de Roberto, su propio historial médico. Valeria abrazó a su único peluche, un conejo gris descolorido que había presenciado tiempos mejores. Los vecinos observaban desde sus ventanas sin despedirse, aliviados al ver partir el desastre andante que les recordaba su propia vulnerabilidad. Bajar a Carmen por las escaleras del edificio fue una operación compleja y humillante. Diego y un vecino reticente cargaron la silla de ruedas mientras Carmen se arrastraba paso a paso, usando solo la fuerza de sus brazos, sintiendo las miradas de los curiosos que observaban el espectáculo. El sudor le corría por la frente y la espalda, empapando su blusa barata, y para cuando llegaron a la calle, sus manos sangraban levemente por la fricción contra el cemento áspero. Pero no lloró. Se había prometido no volver a llorar delante de los niños. Las lágrimas eran un lujo que los débiles podían permitirse, y ella ya no tenía ese privilegio. Era la roca, el ancla, la capitana de un barco que se hundía y que aún podía ser dirigido hacia la orilla, incluso si esa orilla era una casa embrujada en un pueblo desconocido. El autobús olía a gasolina sin quemar, sudor rancio y pollo frito envuelto en papel de periódico.
Carmen ocupó el asiento delantero designado para personas con discapacidad, con su silla de ruedas plegada y precariamente sujeta en el maletero. Los niños se apretujaron en el asiento trasero, con Valeria en el regazo de Bessia. Sofía observando por la ventana sucia cómo la ciudad se desvanecía en un recuerdo borroso. A medida que viajaban hacia el sur, el paisaje cambió. Los edificios de hormigón dieron paso a tierras de cultivo abandonadas, luego a verdes colinas salpicadas de palmeras y finalmente al destello plateado del océano que aparecía y desaparecía en las curvas de la carretera costera. Carmen sentía que cada kilómetro la alejaba más de todo lo familiar y la acercaba a lo impredecible. El viaje era largo, interminable, con paradas en pueblitos polvorientos donde los vendedores subían al autobús ofreciendo tacos sudorosos y refrescos tibios que no podían permitirse. Los niños no se quejaban del hambre. Habían aprendido a vivir con ese vacío constante en el estómago. Diego les leía en voz baja a sus hermanas un viejo cuento que había rescatado de una caja de donaciones, intentando distraerlas, intentando ser el padre que ya no tenían. Carmen lo observaba por el retrovisor y sentía una mezcla de orgullo devastador y culpa aplastante. Ningún niño debería tener que crecer tan rápido. Cuando el autobús finalmente giró hacia San Matías, el conductor, un hombre de mediana edad con una gorra de béisbol descolorida, miró a Carmen por el retrovisor y frunció el ceño. ¿Vas a esa vieja posada del malecón?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y advertencia. Carmen asintió preguntándose cómo demonios lo sabía. «Nadie va allí», continuó el conductor ahora en voz más baja. «Ese lugar tiene mala historia, señora, muy mala. Si yo fuera usted, me bajaría aquí mismo y me volvería a la ciudad». Pero él no estaba en su situación. Él no era el que tenía 3 bocas que alimentar y ningún otro lugar a donde ir. «Nos bajamos allí», respondió Carmen con una firmeza que no sentía. San Matías parecía un boceto olvidado de un pueblo costero. Calles empedradas y desiguales, casas bajas con fachadas color pastel descascaradas por la sal, barcos pesqueros amarrados en el pequeño muelle donde hombres curtidos remendaban redes bajo el sol del mediodía. El autobús los dejó en la plaza principal, frente a una iglesia colonial con la pintura descascarada y un kiosco de hierro oxidado. Cuando Carmen bajó del autobús en su silla de ruedas, empujada con visible esfuerzo por Diego, las conversaciones cesaron. Las miradas fijas en ella y sus hijos con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. ¿Lástima? ¿Tristeza anticipada? Una mujer mayor que barría la acera frente a un supermercado se santiguó al pasar. Un gesto tan obvio y ominoso que Sofía apretó con más fuerza la mano de su hermano mayor. «¿Dónde está el paseo marítimo?», preguntó Carmen a un joven pescador que los observaba con inquietud. Señaló hacia el oeste, donde las calles descendían hacia el mar. «Allá mismo, verán la posada al final. Es el gran edificio de 2 pisos, solo». Hizo una pausa, mordiéndose el labio como si se debatiera en sus adentros. «¿Se van a quedar ahí?». Carmen asintió. El pescador negó lentamente con la cabeza. «No se queden mucho», dijo simplemente, y se alejó antes de que ella pudiera preguntar qué significaba exactamente. El camino a la posada fue una batalla contra la gravedad y el terreno irregular. Las calles empedradas de San Matías no estaban diseñadas para sillas de ruedas. Ninguna calle del casco antiguo lo está. Y cada piedra suelta parecía un obstáculo intencionado. Diego empujaba con todas sus fuerzas, con los brazos delgados temblando por el esfuerzo, mientras Sofía cargaba las mochilas y Valeria caminaba en silencio a su lado, con los ojos abiertos como platos al contemplar aquel extraño lugar. Habían dejado las cajas con sus pertenencias en una pequeña tienda cerca de la plaza para recogerlas más tarde, una vez que confirmaran que realmente había una casa donde vivir y no solo un terreno baldío o una estafa cruel. A medida que se acercaban al malecón, el sonido del mar se hacía más fuerte, un rugido constante y profundo que llenaba el aire de humedad salada. Y entonces lo vieron. La posada.
La Milagrosa se alzaba al final del malecón como un paciente olvidado en un manicomio, una estructura colonial de 2 pisos que debió haber sido hermosa en su día, pero que ahora parecía exudar dolor. Las paredes exteriores, originalmente blancas, estaban manchadas de musgo y salitre, con grandes secciones donde la pintura se había desprendido, revelando el adobe crudo que había debajo. Las ventanas del segundo piso estaban cerradas con contraventanas de madera hinchadas por la humedad, y el letrero sobre la entrada principal, Posada La Milagrosa, colgaba de una cadena oxidada, golpeando suavemente contra la pared con cada ráfaga de brisa marina. Pero lo que le heló la sangre a Carmen no fue el estado de deterioro del edificio, sino la sensación que emanaba. No era simplemente una casa vieja. Era una casa que parecía habitada por algo indeseable. Las gaviotas que planeaban por la costa evitaban sobrevolar la posada, trazando amplios arcos alrededor de su espacio aéreo. La vegetación silvestre que crecía por doquier se detenía abruptamente en un perímetro invisible alrededor de la propiedad, como si las propias plantas se negaran a echar raíces allí. Y el silencio. A pesar de la proximidad del mar y del pueblo a solo unos cientos de metros, la posada estaba envuelta en un silencio antinatural, una burbuja de quietud que no debería existir en un lugar costero rebosante de vida. «Mami, no quiero entrar», susurró Sofía con su voz temblorosa rompiendo el hechizo momentáneo. Carmen miró a su hija de 8 años, vio el miedo genuino en sus ojos y sintió que se le rompía el corazón un poco más. Quería decirle que todo estaría bien, que esto era solo temporal, que pronto encontrarían algo mejor. Pero no podía mentir. No después de todo. «No tenemos otro lugar, mi amor», dijo Carmen con voz suave, pero firme. «Esto es nuestro ahora, y vamos a hacer que funcione, porque somos Solís, y los Solís no se rinden». Era una mentira piadosa, una armadura hecha de palabras que no protegería a nadie, pero al menos les daría el coraje para cruzar ese umbral. Diego sacó la llave que el vendedor le había enviado por correo urgente, una llave grande, antigua, de hierro negro con marcas de óxido, y la insertó en la cerradura de la puerta principal. El mecanismo crujió como si despertara de un sueño largo y tortuoso, y la puerta se abrió hacia adentro con un crujido que resonó por el edificio vacío como una invitación o una advertencia. El olor que emanaba de las entrañas de la posada era abrumador. Humedad mohosa, madera podrida, algo empalagoso y nauseabundo que bien podría haber sido flores marchitas o algo mucho peor, mezclado con un matiz metálico que recordaba vagamente a monedas antiguas o sangre oxidada. Carmen entró primero, sus ruedas chirriando sobre el agrietado suelo de baldosas coloniales. El vestíbulo era espacioso, con un techo alto de vigas de madera oscura de las que colgaban telarañas tan densas que parecían cortinas de encaje gris. A la izquierda, una escalera de madera ascendía al segundo piso, con los escalones polvorientos y marcados con manchas oscuras que podrían haber sido agua o algo completamente distinto. A la derecha, un largo mostrador de recepción sostenía un libro de registro abierto, sus páginas amarillentas cubiertas de nombres escritos con tinta que se había corrido con el tiempo hasta volverse ilegible. Y en las paredes, retratos. Decenas de retratos antiguos en marcos de madera carcomidos, fotografías sepia de personas con ropa del siglo XIX, mirando a la cámara con expresiones severas y ojos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. «Bienvenidos a su nuevo hogar», susurró Carmen más para tranquilizarse que para consolar a sus hijos. Valeria rompió a llorar en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias mientras se aferraba a la pierna de Sofía. Diego, intentando ser valiente, dio un paso al frente y encendió el interruptor de la luz junto a la puerta. Para sorpresa de todos, las luces se encendieron. Bombillas antiguas y tenues que colgaban de cables expuestos, pero luz al fin y al cabo, revelando más detalles del interior. Muebles cubiertos con sábanas blancas grisáceas por el polvo, una lámpara de araña de hierro forjado sobre el vestíbulo con velas a medio consumir y puertas. 8 puertas en total,
4 a cada lado del pasillo central que recorría la planta baja, cada una marcada con un número de latón deslustrado. Carmen respiró hondo, ignorando el escozor del moho en los pulmones y el frío que parecía emanar de las mismas paredes a pesar del calor tropical del exterior. «Vamos a explorar», dijo con determinación forzada. «Necesitamos encontrar una habitación donde podamos dormir esta noche». Porque no había vuelta atrás. El autobús ya se había ido, su dinero se había esfumado y la ciudad de Veracruz los había escupido como un organismo rechaza un cuerpo extraño. Esta posada maldita, con sus secretos de 150 años y su oscura reputación, era ahora su única realidad. Y mientras Carmen empujaba su silla de ruedas por el oscuro pasillo, sintiendo el peso de la historia cerniéndose sobre ella como agua fría, supo con absoluta certeza que su verdadero calvario apenas comenzaba. Los fantasmas del pasado la acechaban, y tendría que enfrentarlos no solo para sobrevivir, sino para descubrir por qué nadie en San Matías se atrevía a pronunciar el nombre completo de La Posada La Milagrosa sin persignarse primero. La primera noche en la Posada La Milagrosa fue un ejercicio de supervivencia elemental que nada tenía que ver con fantasmas, sino con la brutal realidad de la pobreza. Carmen eligió la habitación número 3 de la planta baja, no por ninguna razón mística, sino porque era la única con un suelo aparentemente sólido y una puerta que se podía cerrar por completo. La habitación olía a encierro y a salitre concentrado, con manchas de humedad que trepaban por las paredes como mapas de países inexistentes. Había una cama doble con un colchón que había conocido tiempos mejores, 2 catres plegables oxidados apoyados en la pared y una ventana que daba al mar y que no cerraba bien, dejando entrar ráfagas de aire nocturno que silbaban con un sonido casi humano. Diego y Carmen limpiaron el polvo de la habitación con sus propias camisas empapadas en agua de mar, porque no habían traído productos de limpieza, porque no había dinero para esas frivolidades. Sofía intentó arrastrar los colchones al patio trasero para airearlos, con dificultad, mientras Valeria permanecía pegada a la puerta, negándose a adentrarse más en la casa sin su madre presente. Cuando por fin montaron un campamento improvisado, Carmen en la cama, los 3 niños compartiendo catres con mantas finas que habían traído de Veracruz, el sol ya se había ocultado por completo en el horizonte, sumiendo la posada en una oscuridad que las tenues bombillas apenas podían penetrar. No tenían qué comer. El estómago de Carmen rugía tan fuerte que le dolía, un dolor físico que competía con el dolor fantasma en sus piernas sin vida. Los niños tampoco habían comido desde el escaso desayuno de galletas saladas en el autobús, pero no se quejaron. Nunca más se quejaron. Habían aprendido que quejarse no producía comida, solo le añadía culpa al rostro de su madre. «Iré al pueblo mañana temprano», prometió Carmen desde la cama, intentando sonar optimista. «Buscaré trabajo, quizá en un restaurante o limpiando casas, y tú me vas a ayudar a limpiar esta posada. Podemos hacer que funcione, convertirla en un lugar donde los turistas quieran quedarse». Era un sueño absurdo, una fantasía tan fina como el papel, pero era lo único que tenía para ofrecerles. El sonido comenzó cerca de la medianoche, cuando el cansancio finalmente venció al miedo y los 4 se sumieron en un sueño intranquilo. No era el crujido habitual de una casa vieja al asentarse, ni la brisa marina sacudiendo las persianas. Era algo mucho más específico e inquietante, el sonido de pasos lentos y pausados que venían del piso de arriba, justo encima de sus cabezas. Golpe, golpe, golpe. Un ritmo constante, como si alguien caminara de un lado a otro por el pasillo del segundo piso, una y otra vez, en una rutina obsesiva que no se detenía. Carmen se incorporó de golpe en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, todos los sentidos en alerta máxima. Sus manos buscaron instintivamente cualquier arma que pudiera usar como arma, encontrando solo una lámpara de mesa rota.
Diego también estaba despierto, con los ojos brillantes en la oscuridad, mirando al techo con una expresión de terror controlado que ningún niño de 12 años debería tener. «Mamá», susurró, su voz apenas audible por encima de los pasos. «Hay alguien arriba». «Quédate con tus hermanas», ordenó Carmen mientras maniobraba su silla de ruedas hacia la puerta. No iba a dejar que el miedo la paralizara. Si había un intruso en la casa, un vagabundo, un ladrón, quien fuera, necesitaba saberlo ya, no despertar degollados. Diego intentó detenerla poniendo una mano en el brazo de su silla. «No te vayas, por favor», pero Carmen apartó la mano con suavidad. «Soy tu madre, mi trabajo es protegerte. Cierra la puerta con llave después de que me vaya». Sabía que era una locura. Una mujer en silla de ruedas, desnutrida y desarmada, enfrentándose a un posible intruso en una casa de 2 pisos donde no podía subir las escaleras. Pero la lógica dejó de importar cuando aceptaron mudarse a una maldita pensión por $50. El pasillo principal estaba más oscuro que la habitación, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas mugrientas. Carmen rodó lentamente hasta el final de la escalera. Cada chirrido de sus ruedas sobre las baldosas era obscenamente fuerte en el tenso silencio. Los pasos en el segundo piso continuaban, ahora más cerca del rellano, como si quienquiera que caminara hubiera sentido su presencia y viniera a investigar. Cuando Carmen llegó al final de la escalera y miró hacia arriba, solo vio oscuridad absoluta en el segundo piso. Una negrura tan densa que parecía sólida, como si alguien hubiera pintado el aire con tinta. «¿Quién anda ahí?», gritó con una voz sorprendentemente firme. «Esto es propiedad privada. Salgan ahora o llamaré a la policía». Era una amenaza vacía. No tenía saldo en el teléfono y dudaba que la policía de San Matías respondiera rápidamente a una llamada de la maldita posada. Pero necesitaba proyectar autoridad, hacerse más grande de lo que era. Los pasos se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido, un vacío expectante que hacía que el aire se sintiera pesado. Carmen esperó conteniendo la respiración, con los nudillos blancos de aferrarse a los reposabrazos de la silla. 30 segundos. 1 minuto. Nada se movió arriba. Y entonces, justo cuando empezaba a creer que lo había imaginado todo, que el estrés y el hambre le habían producido una alucinación auditiva, oyó algo diferente. Una voz. No, muchas voces. Un murmullo bajo y confuso, como si varias personas susurraran al mismo tiempo en un idioma que casi podía entender, pero no del todo. Las voces venían de todas partes. Del segundo piso, de las habitaciones cerradas que la rodeaban, incluso de las propias paredes, creando una cacofonía susurrante que le erizó el vello. Y en medio de ese murmullo una palabra se repitió clara y distintamente, pronunciada por lo que parecía la voz de un niño pequeño. «Ayúdennos». El terror que Carmen sintió en ese momento fue primario, visceral, el tipo de miedo innato en el ser humano. La respuesta a los depredadores en la oscuridad y a lo desconocido que acecha tras la luz del fuego. Giró su silla con movimientos torpes y frenéticos, alejándose de la escalera, de vuelta a la habitación 3, donde sus hijos esperaban con la puerta entreabierta. Diego la jaló adentro y la cerró con llave, empujando una de las camas contra la puerta como una barricada inútil. Los 4 se acurrucaron juntos en la cama, Carmen en el centro, abrazando a sus 3 hijos con una fuerza que amenazaba con romperles las costillas. «No es real», murmuró Carmen más para convencerse. «Solo son los sonidos de una casa vieja, madera expandiéndose, tuberías, el viento». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, supo que mentía. Eso no había sido madera ni viento. Había sido intencional, deliberado, y pedía algo. No durmieron esa noche. Permanecieron despiertos en la oscuridad, atentos a los pasos que se reanudaban de vez en cuando, a las puertas de otras habitaciones que se abrían y cerraban con suaves golpes, a algo,
o alguien que arrastraba objetos pesados por el piso de arriba. Cuando la primera luz grisácea del amanecer empezó a filtrarse por la ventana rota, Carmen sintió un alivio tan intenso que casi la hizo llorar. La luz del día tenía un efecto normalizador, haciendo que los terrores nocturnos parecieran exagerados, producto de una imaginación desbordante y nervios destrozados. Pero el cansancio en los ojos de sus hijos, las ojeras que marcaban sus rostros infantiles, le recordaron que algo había sucedido, algo que ninguno de los dos podía explicar racionalmente. «Necesitamos comer», declaró Carmen cuando el sol ya estaba lo suficientemente alto como para dar por empezado el día. La necesidad física superaba al miedo metafísico. Los fantasmas podían aterrorizarlas por la noche, pero el hambre las mataría mucho más rápido y con más seguridad. «Diego, tú y yo iremos al pueblo. Sofía, quédate aquí con Valeria. Cierra la puerta y no dejes entrar a nadie, ¿entendido?» Sofía asintió, aunque el miedo en sus ojos era palpable. «¿Y si volvemos a oír cosas?» Carmen ahuecó el rostro de su hija entre las manos, obligándola a mirarla a los ojos. «Si oyes algo, ignóralo. Lo que sea que esté aquí no nos ha hecho daño. Solo nos asusta. Y no podemos dejar que el miedo nos detenga, porque entonces ya habremos perdido». El pueblo de San Matías se veía diferente bajo la luz del sol. Menos amenazador, más simplemente abandonado. Carmen y Diego recorrieron las calles empedradas hasta llegar a la plaza principal, donde había surgido un mercado improvisado con puestos de fruta, pescado fresco y tortillas. El olor a comida cocinándose era una tortura exquisita, haciendo que el estómago de Carmen rugiera de necesidad. Se acercó a una mujer mayor que vendía tamales humeantes en una olla de barro y, con la poca dignidad que le quedaba, preguntó: «¿Necesitas ayuda con tu puesto? Puedo lavar platos, organizar, lo que sea». La mujer la miró con una mezcla de lástima e incomodidad, sus ojos recorriendo el rostro demacrado de Carmen hasta la silla de ruedas y luego a Diego que esperaba detrás, con los hombros encorvados por la vergüenza. «¿Eres tú quien compró la posada?», preguntó la vendedora en voz baja, casi conspirando. «Sí», admitió Carmen sintiendo que las conversaciones a su alrededor se detenían, las miradas fijas en su espalda. «Necesito un trabajo. Tengo 3 hijos que alimentar». La mujer negó con la cabeza lentamente. «Nadie la contratará, señora. No si vive allí. La gente de aquí no quiere que la maldición se les pegue». Carmen sintió una furia ardiente y ácida en el pecho. ¿Maldición? ¿En serio? Creía que vivíamos en el siglo XXI, no en la Edad Media. Pero la casera permaneció imperturbable. «Llámalo como quieras. Lo que sí sé es que nadie que haya vivido en esa posada ha tenido un buen final. El anterior dueño se ahorcó en el ático. El anterior enloqueció e intentó incendiar el lugar. Y antes de eso, hizo una pausa santiguándose. Antes de eso, cuando aún era un hotel en funcionamiento, la gente desaparecía. Huéspedes que entraban y nunca salían. Esto fue hace mucho tiempo, en el siglo XIX, pero la tierra recuerda. Las paredes recuerdan». Carmen apretó los puños, sintiendo las uñas clavándose en las palmas. «Son solo cuentos». «Tal vez», concedió la mujer, «pero los cuentos existen por algo». Hizo una pausa y, con un suspiro de resignación, envolvió 2 tamales en hojas de plátano y se los ofreció a Carmen. «Toma, para tus hijos, pero te aconsejo que te vayas. Hay cosas peores que la pobreza». Carmen tomó los tamales, su orgullo luchando contra la necesidad desesperada, y la necesidad ganó. «Gracias», murmuró, «pero no tenemos a dónde ir, así que tendremos que arreglárnoslas». La vendedora la observó con una expresión que era entre admiración y lástima, como si estuviera viendo a un soldado marchando voluntariamente hacia una batalla perdida. El camino de regreso a la posada fue silencioso. Diego cargaba los tamales como si fueran tesoros sagrados y Carmen reflexionaba sobre la conversación. Desapariciones, locura, suicidio. ¿Qué demonios había pasado en ese edificio?
Y lo más importante, ¿estaba poniendo a sus hijos en peligro real al quedarse allí? Pero, ¿cuál era la alternativa? No había dinero para ningún otro lugar, ninguna familia que los acogiera, ningún sistema de servicios sociales que funcionara con la rapidez que necesitaban. Estaban atrapados en la posada La Milagrosa, tanto como cualquier fantasma que la acechara, prisioneros de la desesperación económica más que de cualquier fuerza sobrenatural. Cuando llegaron a la entrada de la posada, encontraron a Sofía esperándolos en la puerta, con Valeria aferrada a su cintura. «Mamá, algo pasó», dijo Sofía con voz temblorosa. «Fuimos a la cocina a buscar agua y...» Se detuvo mordiéndose el labio. «¿Y qué?», insistió Carmen sintiendo que se le aceleraba el pulso. Había un libro en la mesa, un libro viejo, abierto. No estaba anoche cuando lo revisamos, estoy segura. Y tiene nombres escritos, mamá. Muchos nombres. Carmen entró en la cocina, una habitación espaciosa con azulejos desconchados y una estufa de hierro fundido que parecía de finales del siglo XIX. Efectivamente, sobre la mesa de madera teñida, yacía un gran libro encuadernado en cuero negro, con las páginas amarillentas abiertas por la mitad. Se acercó con cautela, como si el libro fuera a morderla, y leyó los encabezados escritos con una caligrafía elaborada y antigua. Registro de huéspedes, Posada La Milagrosa, año del señor 1873. Debajo, columnas perfectamente alineadas enumeraban nombres, fechas de llegada y lugares de origen. Y junto a aproximadamente la mitad de los nombres, una nota en tinta roja que le puso los pelos de punta a Carmen. No se fue. Carmen pasaba las páginas con manos temblorosas, encontrando lo mismo una y otra vez. Sebastián Morales. Entrada, 3 de mayo de 1873, no salió. María del Carmen Fuentes. Entrada, 17 de julio de 1873, no salió. Familia Gutiérrez, 4 personas. Entrada, 2 de septiembre de 1873, no salió. Página tras página de nombres marcados con esa siniestra anotación. ¿Qué significaba «no salió»? ¿Que se quedaron más tiempo? ¿O que nunca salieron con vida? Carmen contaba mentalmente. 32 nombres marcados en rojo en ese libro que apenas cubría un año de funcionamiento. 32 personas que entraron en la Posada La Milagrosa y cuyo destino quedó registrado con 2 palabras escalofriantes. «¿Por qué está aquí?», preguntó Diego expresando la pregunta que todos se hacían. «¿Por qué apareció de repente?». Carmen no tenía respuesta. Pero mientras miraba el libro, una terrible sospecha empezó a formarse en su mente. No era casualidad, era intencional. Alguien o algo quería que ella viera esto. Quería que conociera la historia de este lugar. Quería... ¿qué? ¿Ahuyentarla? ¿O quería ayuda? Recordó la voz de la niña de la noche anterior. «Ayúdennos». Tal vez los fantasmas de la Posada La Milagrosa no querían desterrarla. Tal vez querían justicia. Los días siguientes se convirtieron en una rutina surrealista de supervivencia diurna y terror nocturno. Durante el día, Carmen y los niños limpiaban obsesivamente la posada, como si el trabajo físico pudiera exorcizar lo que la habitaba. Barrían décadas de polvo, fregaban pisos hasta que les sangraban las manos y arrastraban muebles podridos al patio trasero. Diego descubrió que varias de las habitaciones del primer piso estaban cerradas con llave, y Carmen decidió explorarlas una por una, documentando lo que encontraran. La habitación número 1 estaba vacía excepto por una cama y una enorme mancha oscura en el piso de madera, una mancha con la forma y el tamaño de un cuerpo humano. La habitación número 2 contenía un baúl lleno de ropa de mujer del siglo XIX, vestidos elaborados que se deshacían al tacto, junto con un diario escrito con letra apretada que Carmen aún no se atrevía a leer. La habitación número 4, evitaban la número 3 porque era donde dormían, tenía las paredes rayadas, como si alguien hubiera usado las uñas para raspar la pintura en patrones frenéticos que desde la distancia formaban palabras: «Sal», «peligro», «viene».
pero fue la habitación número 5 la que albergaba el descubrimiento que lo cambiaría todo. Diego la abrió una tarde mientras Carmen observaba desde el pasillo, y el grito que soltó hizo que su madre corriera frenética hacia él, con el corazón en un puño. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Diego estaba de pie en medio de la habitación, con el rostro blanco como la tiza, señalando hacia la pared del fondo. Carmen entró y vio lo que lo había horrorizado. La pared no era sólida. Parte del yeso se había desprendido, o quizás se había arrancado recientemente, revelando una cavidad detrás. Y en esa cavidad, perfectamente conservada por la sequedad del espacio sellado, había esqueletos. 3. 2 adultos y un niño pequeño, a juzgar por el tamaño de los huesos, aún vestidos con harapos que alguna vez fueron ropa, acurrucados como si se hubieran abrazado en sus últimos momentos. El horror que sintió Carmen fue tan intenso que por un momento creyó vomitar. No eran fantasmas abstractos ni cuentos de viejas. Eran cadáveres reales, evidencia tangible de que algo terrible había sucedido allí. Algo criminal. «Salgan de aquí», ordenó con voz temblorosa, empujando a Diego hacia el pasillo. «Sofía, Valeria, vengan, ahora mismo». Reunió a sus 3 hijos, cerró la puerta de la habitación 5 y los condujo a la habitación 3, donde se acurrucaron juntos en la cama. Su mente daba vueltas. ¿Qué hacer ahora? ¿Llamar a la policía? ¿A qué teléfono? Y si la policía investigaba y descubría que vivía ilegalmente, que no tenía recursos, que era una madre inválida con 3 hijos en condiciones inadecuadas, ¿se llevarían a sus hijos? «Mamá, ¿asesinaron a esa gente?», preguntó Diego con voz apenas un susurro. Carmen no podía mentirle. «Probablemente». «¿Quién lo hizo?» «No lo sé, pero pasó hace mucho tiempo». «¿Y las voces que oímos por la noche?» Carmen cerró los ojos. «Creo que son ellos. Creo que nunca encontraron a esa gente. Nunca les dieron un entierro digno. Nunca se hizo justicia. Y creo que por eso este lugar tiene la reputación que tiene». Sofía rompió a llorar en silencio. «Quiero irme, mami. Por favor, vámonos». Y Carmen, con el corazón roto, tuvo que decirle la verdad más dura. «No podemos, mi amor. No tenemos dinero ni a dónde ir. Este es nuestro hogar ahora, nos guste o no». Esa noche los sonidos eran más intensos que nunca. No solo pasos, sino golpes en las paredes, portazos al abrirse y cerrarse, el sonido de muebles arrastrados. Y voces, claras, inconfundibles, imposibles de racionalizar como el viento o las tuberías. Una voz masculina suplicando «por favor, no», repetida una y otra vez. Una mujer sollozando desconsoladamente. Y la niña, esa voz que Carmen ahora reconocía, cantando una triste canción de cuna en un idioma que sonaba a español antiguo. Carmen permaneció despierta toda la noche, abrazando a sus hijos, decidiendo que no podía ignorarlo. No podía vivir en esa casa sabiendo que había cadáveres emparedados. No podía dejar que sus hijos crecieran sobre un cementerio sin nombre. Si los fantasmas querían ayuda, si intentaban comunicarse, entonces tendría que encontrar la manera de entenderlos. Tendría que descubrir qué había sucedido en la Posada La Milagrosa en 1873, quién había matado a esas personas y por qué. Al amanecer, agotada pero decidida, Carmen tomó una decisión. «Diego, hoy vas al pueblo. Busca la biblioteca, el ayuntamiento, la iglesia, cualquier lugar donde haya registros antiguos. Necesitamos saber quién era el dueño de esta posada en 1870. Necesitamos nombres». Diego, a pesar del cansancio, asintió con la seriedad de un soldado que recibe órdenes. «Sofía, tú y Valeria me van a ayudar a registrar cada habitación de esta casa. Buscaremos más registros, más diarios, cualquier cosa que nos diga qué pasó aquí». «¿Y luego qué?», preguntó Sofía. «Entonces», dijo Carmen sintiendo una fría y firme determinación en el pecho, «les daremos a estos muertos lo que necesitan. Contaremos su historia. Y tal vez, solo tal vez, nos dejen vivir en paz».
Pero al pronunciar esas valientes palabras, Carmen no pudo evitar la sensación de que estaba abriendo una puerta que no podría cerrar, que al involucrarse en los secretos de la posada La Milagrosa, estaba poniendo en marcha algo que podría destruirlos a todos. Porque las palabras, garabateadas en la pared de la habitación, 4 no dejaban de resonar en su mente. Él viene. ¿Quién era él? ¿El asesino original? ¿Su descendiente? ¿O algo mucho peor? Algo que había permanecido atado a este lugar durante 150 años, esperando a que alguien fuera lo suficientemente insensato o desesperado como para abrir las puertas que ocultaban sus crímenes. La respuesta llegaría antes de lo que Carmen esperaba, y sería más horrible de lo que su peor pesadilla hubiera podido imaginar. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Ricardo Fuentes, abogado, llegó a San Miguel del Valle la madrugada del día siguiente con un equipo de 6 personas, 2 expertos en arte prehispánico, un historiador especializado en documentos coloniales, un fotógrafo forense y 2 agentes armados de la Policía Ministerial del Estado. Soledad los esperaba en la puerta del bazar, sin haber dormido en toda la noche. Había pasado las horas oscuras organizando documentos, preparando café en la vieja estufa y escuchando cada sonido de la calle con el corazón en un puño. Cuando los vehículos oficiales estacionaron frente al bazar, las cortinas de las casas vecinas se abrieron. La noticia se extendería por todo el pueblo en cuestión de minutos. «Señora Méndez», dijo el señor Fuentes, un hombre de unos 40 años, de cabello canoso y mirada inteligente tras unas gafas de montura metálica. Extendió la mano con genuino respeto. «Gracias por contactarnos. Lo que me describió anoche me pareció extraordinario. Espero que podamos confirmarlo». Soledad los condujo al segundo piso, a la trastienda. Al abrir la puerta y descubrir la vitrina con su contenido, oyó inhalaciones colectivas. «¡Cielos!», susurró la experta en arte prehispánico, una mujer de unos 50 años llamada doctora Mariana Cortés. Se acercó a la vitrina con pasos casi reverenciales. «Estas máscaras de jade son zapotecas, probablemente del período clásico. Deberían estar en el Museo Nacional de Antropología, no en una colección privada». «Nunca fue una colecta», dijo Soledad con calma. «Fue un botín, y tengo los documentos que lo prueban». Pasó las siguientes 3 horas mostrándoles todo. Los inventarios de don Gaspar, las cartas confesionales, los mapas con notas sobre cada fraude, y, finalmente, las 3 cajas con los documentos reales que acreditaban la legítima propiedad de las comunidades indígenas. El historiador, un joven llamado Dr. Alberto Ramírez, examinó cada documento con guantes blancos, abriendo los ojos con cada página. Esta es la principal evidencia de un fraude sistemático a nivel virreinal. Estos documentos son admisibles ante los tribunales. Podrían anular 200 años de títulos de propiedad». «Exactamente», dijo el abogado Fuentes con expresión seria. «Señora Méndez, ¿comprende la magnitud de lo que ha encontrado? Esto no solo afecta a familias individuales, podría alterar por completo la estructura de propiedad de la tierra en toda esta región». «Lo entiendo», respondió Soledad, «y entiendo que estaré en peligro, pero estas comunidades indígenas han sido empobrecidas durante 200 años por un robo que ahora puedo probar. No puedo callarme». Como si sus palabras hubieran desatado una tormenta, oyeron un alboroto afuera. Soledad miró por la ventana y se le encogió el corazón. En la calle, frente al bazar, había al menos 20 personas. Arturo Salazar con su padre, el patriarca de 65 años. María de los Ángeles Villarreal con su esposo, el alcalde. Miembros de la familia Montoya. Y detrás de ellos, varios hombres que claramente eran guardaespaldas, o algo peor. «Soledad Méndez», gritó el alcalde por megáfono. «Sabemos que hay autoridades estatales dentro. Esto es un abuso de poder. Exigimos que desalojen esta propiedad de inmediato».
El abogado Fuentes se asomó junto a Soledad, evaluó la situación y sacó su teléfono. «Comandante Ruiz», dijo cuando alguien contestó, «necesitamos refuerzos en San Miguel del Valle. Ya. Se está formando una turba y necesito proteger pruebas cruciales». Abajo, don Arturo Salazar tomó el megáfono. «Esa mujer no tiene derecho a inspeccionar propiedades privadas históricas. Mi familia ha preservado la historia de este pueblo durante generaciones. No permitiremos que una anciana desesperada y autoridades corruptas destruyan nuestro legado». «¿Su legado?», murmuró Soledad. «¿Su legado de robo?». Los dos policías estatales se posicionaron estratégicamente, con las manos cerca de sus armas. La tensión era palpable. Entonces ocurrió algo que Soledad no había previsto. De las calles laterales empezó a llegar gente. No de familias adineradas, sino gente común del pueblo. Doña Petra, la anciana que vendía tamales en la plaza. Don Eusebio, el carpintero que había hecho el ataúd de Esteban. Carmen, su hija, con sus 3 hijos. Y detrás de ellos, algo que lo dejó sin aliento. Representantes de las comunidades indígenas de los alrededores, vestidos con sus trajes tradicionales. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco y bastón tallado, se dirigió al frente. Soledad lo reconoció. Era don Sebastián, líder comunitario de Santiago, una de las comunidades mencionadas en los documentos. «Señor alcalde», dijo don Sebastián con una voz más fuerte de lo que su frágil cuerpo sugería. «Mi comunidad lleva 70 años viviendo en 200 hectáreas de tierra árida. Mi abuelo me contó que una vez tuvimos 847 hectáreas de la mejor tierra del valle. Dijo que nos la robaron, pero no había pruebas, que los documentos habían sido destruidos. ¿Es cierto que esta mujer encontró esas pruebas?». El abogado Fuentes apareció en el balcón del segundo piso. «Soy el abogado Ricardo Fuentes, fiscal federal especializado en patrimonio cultural y fraude histórico. Puedo confirmar que Soledad Méndez ha descubierto documentación virreinal que prueba un fraude sistemático en los títulos de propiedad que afectó a varias comunidades indígenas, incluyendo Santiago». Un murmullo recorrió la multitud. Don Arturo Salazar se sonrojó. «Esos son documentos falsos, invenciones. Mi familia ha sido la legítima dueña de esa tierra por más de 200 años». «Entonces no tendrá ningún problema en que un tribunal examine las pruebas», respondió el abogado Fuentes con calma. «De hecho, ya he solicitado órdenes judiciales para revisar todos los títulos de propiedad en cuestión. Sí, sus documentos son legítimos. No tienen nada que temer». «Esto es persecución», gritó María de los Ángeles Villarreal. «Nos atacan por tener éxito, por ser prósperos». «Los están atacando por ladrones», dijo una voz clara entre la multitud. Era Carmen, la hija de Soledad. Se abrió paso hasta el frente con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «Humillaron públicamente a mi madre, la llamaron mendiga, la trataron como basura, y todo mientras vivían en tierras robadas, utilizando la riqueza acumulada a costa del sufrimiento ajeno». «Carmen, no», empezó Soledad desde el balcón, pero su hija la interrumpió. «No, mamá, ya basta. Toda mi vida he visto a estas familias tratarnos como si fueran mejores que nosotros, como si su dinero los hiciera superiores. Pero su dinero es sangre, es robo, y es hora de que todos lo sepan». El silencio que siguió fue absoluto. Entonces don Sebastián volvió a hablar. «Señora Méndez, si lo que dice el abogado es cierto, si realmente encontró los documentos que prueban que nos robaron nuestras tierras, mi comunidad le estará eternamente agradecida. Hemos vivido en la pobreza durante generaciones, observando desde lejos las tierras que deberían haber sido nuestras. Si hay justicia después de tantos años, será por su bien». Las palabras del anciano quebraron algo en el interior de Soledad. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. «No fue valentía, don Sebastián, fue desesperación. Compré este bazar porque no tenía a dónde ir. Los documentos me encontraron a mí, no al revés».
Entonces fue el destino, dijo don Sebastián con una sonrisa amable. O sus antepasados guiándola. Sea como sea, ahora está aquí y está haciendo lo correcto. El sonido de las sirenas llenó el aire. Llegaron 5 patrullas de la Policía Ministerial Estatal, seguidas de 2 vehículos de la Procuraduría General de la República. El comandante Ruiz, un hombre corpulento de expresión seria, descendió del primer vehículo. «Señor alcalde», dijo sin rodeos, «necesito que disperse esta manifestación de inmediato. Hay una investigación federal en curso y usted está obstruyendo la justicia». «No reconozco su autoridad», empezó el alcalde, pero el comandante lo interrumpió. «No hace falta que lo reconozcas. De todas formas, existe. Ahora dispersa a tu gente, o los arrestaré a todos por obstrucción». Las familias poderosas se retiraron lentamente, lanzando miradas venenosas hacia el bazar. Pero la multitud de gente común no se movió. Permanecieron allí, formando una línea humana entre el bazar y cualquiera que se acercara con malas intenciones. Durante las siguientes 6 semanas, San Miguel del Valle se convirtió en el centro de una polémica mediática nacional. Los expertos confirmaron que los objetos de la vitrina eran auténticos y extremadamente valiosos, con un valor estimado de más de 40 millones de pesos. Más importante aún, confirmaron que habían sido robados de sitios arqueológicos y tumbas, tal como detallaban los documentos de don Gaspar. Los historiadores verificaron la autenticidad de todos los documentos. Las escrituras virreinales originales que acreditaban la legítima propiedad de las comunidades indígenas eran auténticas, con sellos y firmas que coincidían con los registros históricos. Los documentos falsificados que familias poderosas habían utilizado durante 200 años fueron expuestos como fraudes elaborados. El caso llegó a un tribunal federal. Las familias Salazar, Villarreal, Montoya y otras 5 lo intentaron todo. Recusaciones, apelaciones e intentos de invalidar los documentos por edad. Contrataron a los mejores abogados de la Ciudad de México. Pero la evidencia era abrumadora. 12 meses después de que Soledad comprara el bazar por 5 pesos, un juez federal emitió su veredicto. Las tierras obtenidas mediante fraude documentado debían ser devueltas a las comunidades indígenas legítimas. Las familias poderosas podían conservar las propiedades que habían adquirido o desarrollado legítimamente después de 1900, pero todo lo adquirido mediante fraude colonial sería restituido. La comunidad de Santiago recuperó 847 hectáreas. San Pedro recuperó 630. Santa Rita recuperó sus derechos mineros. En total, 8 comunidades indígenas recuperaron más de 3.000 hectáreas de tierras que habían sido despojadas hace más de 2 siglos. Los artefactos prehispánicos fueron trasladados al Museo Nacional de Antropología, donde se creó una exposición especial titulada Lo que el tiempo reveló, el caso del Bazar de Mendoza. Soledad fue invitada a la inauguración y fue recibida como una heroína. Pero ella no se sentía una heroína. 2 años después del descubrimiento, Soledad se sentó en el pasillo del bazar, ahora completamente restaurado, con parte del dinero que el gobierno le había otorgado como recompensa por descubrir y preservar el patrimonio cultural. Un porcentaje del valor de los objetos recuperados había renovado por completo el edificio. El bazar ya no era una ruina embrujada, era un centro cultural comunitario. La planta baja albergaba un pequeño museo que contaba la historia del fraude colonial y la restitución. El segundo piso albergaba aulas donde se enseñaba zapoteco, mixteco y otras lenguas indígenas a las nuevas generaciones. El patio interior, con su naranjo que se negaba a morir, se había convertido en un jardín comunitario donde los ancianos de las comunidades indígenas enseñaban medicina tradicional y agricultura ancestral. Don Sebastián venía todas las semanas a dar clases de historia oral. Carmen había dejado su trabajo y ahora administraba el centro cultural. Los 3 nietos de Soledad corrían por los pasillos que antes estaban llenos de polvo y secretos. Las familias que habían perdido sus tierras robadas abandonaron San Miguel del Valle, incapaces de afrontar la vergüenza. Algunas se
Mudaron a otras ciudades. Otras vendieron lo poco que les quedaba y comenzaron de nuevo en otro lugar. Soledad no sintió satisfacción por su caída. Solo sintió que finalmente, después de 200 años, las cosas estaban donde debían estar. Aquella tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja y rosa, don Sebastián estaba sentado junto a Soledad en el pasillo. «Mi comunidad sembró maíz en las tierras recuperadas este año», dijo el anciano. «La cosecha fue abundante. Es como si la tierra hubiera estado esperando nuestro regreso». «Me alegro oírlo», respondió Soledad. «Hay algo que he querido contarte desde hace mucho tiempo», continuó don Sebastián. «Mi abuela era zapoteca de pura cepa. Me contó una historia cuando era niño. Decía que cuando algo es robado injustamente, la tierra misma clama, y que, con el tiempo, la tierra encuentra la manera de enmendar el mal, a veces a través de las personas menos esperadas». Miró a Soledad con una mirada que rebosaba décadas de sabiduría. «Compraste este bazar por desesperación, lo sé. No tenías a dónde ir, pero creo que la tierra te eligió. Tus antepasados te guiaron hasta aquí porque sabían que tenías el corazón y el coraje para hacer lo correcto». Soledad sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Don Sebastián solo era una viuda pobre que intentaba sobrevivir. «Y por eso mismo eras la persona indicada», sonrió el anciano. «Alguien con riqueza o poder habría tenido la tentación de usar los documentos para su propio beneficio. Pero tú no tenías nada que perder excepto tu integridad, y nunca la vendiste». Se levantó con dificultad y puso una mano sobre el hombro de Soledad. «Gracias, señora Méndez. En nombre de mi comunidad, mis antepasados y todos los que sufrieron el peso del robo histórico, gracias». Cuando don Sebastián se fue, Soledad se quedó sola en el pasillo, viendo caer la noche sobre San Miguel del Valle. Desde las ventanas abiertas del centro cultural oía voces jóvenes practicando zapoteca, las risas de los niños jugando en el patio, los sonidos de la vida llenando espacios que llevaban 60 años muertos. Se tocó el bolsillo donde había guardado aquella carta de don Felipe. La había donado al museo junto con todos los documentos originales, pero recordaba cada palabra. Había tenido el coraje. O quizás simplemente no tenía otra opción. Sea como fuere, había hecho lo correcto. Esa noche Soledad durmió en su habitación renovada en el segundo piso del bazar, en una cómoda cama con sábanas limpias, rodeada de los sonidos tranquilos de un edificio que finalmente había encontrado la paz. Y si las sombras aún se movían entre las habitaciones, si las voces antiguas aún susurraban en lenguas olvidadas, ya no eran amenazantes. Eran bienvenidas. La anciana humillada que compró el bazar abandonado por 5 pesos descubrió que las vitrinas albergaban tesoros de más de 200 años. Contenían justicia por desatar, verdad por decir, y la posibilidad de que incluso los crímenes más antiguos pudieran finalmente ser enmendados. Y eso, decidió Soledad mientras cerraba los ojos, valía más que todo el oro del mundo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.